jóvenes, soy el profesor Josmar Granado y esto es tu clase de castellano. ¿Sabías que existen varios tipos de textos? Presta mucha atención a este video porque conoceremos cada uno de ellos. Tipos de textos. Número 1. Texto descriptivo. Describir es relatar con palabras lo que se observa o se siente. Es una técnica literaria que se utiliza para dar detalles de personas, objetos, lugares que explican sus distintas partes y cualidades. ¿Cuáles son las características del texto descriptivo? Una de ellas es que usa detalles. Se transmite el aspecto de alguna cosa hablando de sus partes, de sus cualidades, de sus funciones y de cada cosa que la haga única. Otra característica es que es variado. Se describen paisajes, personas, animales, objetos, estado de ánimos, fenómenos naturales, entre otros. Otra característica es que usa recursos del lenguaje. Se usan herramientas como la comparación, la hipérbole y se debe tener a la mano una lista de adjetivos que ayuden a describir al detalle la situación. La descripción juega un papel muy importante en otros tipos de texto, como en el texto narrativo, que da una idea de los personajes y lugares donde ocurren las acciones, y también el texto expositivo, para dar información y ayuda a dar una imagen de los objetos para captar la atención. Número 2. Texto instruccional. Son aquellos que se refieren a las secuencias de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. También indica a la persona los pasos necesarios para lograr una acción. ¿Cuáles son las características del texto instruccional? Una de ellas es desarrollo de procedimientos compuestos por pasos a seguir. Otra característica es que tiene un lenguaje claro, directo y lineal. Utiliza marcas gráficas como números, asterisco o guiones. Y por último, puede acompañarse con ilustraciones o dibujos. Ejemplo, ¿cómo lavarnos bien las manos? Número 1. Mójate con agua templada. Número 2. Deposita suficiente jabón. Número 3. Frota los dedos entre sí. Número 4. Cepilla las uñas. Número 5. Retira bien todo el jabón. Y número 6. Seca con una toalla. Número 3. Texto expositivo. Un texto expositivo es todo aquel escrito cuya función principal es la de explicar un determinado tema de manera objetiva, clara y ordenada. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Se caracteriza por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés. Son textos explicativos. También se consideran textos formales. Algunos textos expositivos son la noticia, la crónica, el reporte y la entrevista. Número 4. Texto epistolar. Es todo aquel escrito que va dirigido explícitamente a una persona o grupo de personas, que pueden verse como conversaciones escritas con personas ausentes, cuya respuesta no es tan inmediata como el caso de la mensajería instantánea. La carta es la forma tradicional del género epistolar y ha tenido gran relevancia a lo largo de la historia. Número 5. Texto argumentativo. Argumentar es expresar, apoyar o contradecir opiniones con el fin de persuadir o convencer a un receptor o interlocutor, utilizando razones consistentes, fuertes y capaces de resistir las razones en contra. La argumentación está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo, las conversaciones, entrevistas
debates, entre otros. ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores. Se plantean diferentes puntos de vista. Organización textual compuestas de una serie de argumentos o razonamiento que finaliza en una conclusión. Los textos argumentativos son textos científicos, textos legales, textos periodísticos, textos publicitarios, entre otros textos. Y número 6, texto narrativo. Narrar es contar. Es un relato con el que se cuenta una historia, real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempo concreto. ¿Cuáles son las características de la narración? Número 1. Es una realidad en género literario muy amplio. Número 2. Tiene un narrador. Número 3. La finalidad es contar una historia. Y número 4. Tiene por objeto despertar el interés en el lector. El cuento y la novela son textos narrativos, ya que cuentan historias. Gracias por su atención.